Buenas a todos. ¿Cómo les va? Hoy les traigo un especial para el mes del terror en este olvidado canal. Tenía planeado hacer un vídeo sobre 3 creepypastas sobre episodios perdidos, pero me dio paja escribir una y la mayoría que encontré eran una basura o muy clichés. Pese a todo ello he encontrado 3 creepypastas interesantes para este especial. Hola. Permítanme presentarme, mi nombre es Barbie, y he sido invitada como la ayudante especial de este menso. Oye Chino, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué dijiste que subirías 3 creepypastas si en el título y la miniatura ponen solamente 2? Primero que nada, hola, y gracias por venir. Y segundo, la razón por la que decidió subir solo 2 creepypastas en este vídeo es porque la segunda dura como 1 hora y me es muy tedioso tener que editar tanto. ¿Qué? ¿Cómo lograrás hacer un vídeo con un audio de casi 1 hora? No te preocupes, lo tengo todo bajo control. Solo terminaré de hacer este vídeo y empezaré con el segundo, le doy los retoques y ya está. Bueno, ¿qué estamos esperando? Que corra la creepypasta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos programas estaban fuera de tu alcance cuando eras niño? Probablemente por malas palabras, contenido sexual, el uso ocasional de la palabra pene, ¿verdad? Bueno, eso es cierto, pero hay una capa más profunda que eso, para mí, de todos modos. Todo comenzó cuando tenía unos 6 años o así. A esta edad, me encantaba hacer todo lo que era exactamente lo contrario de lo que se suponía que debía hacer. Si me dices que no toques el pastel que hice para la boda de tu tía, probablemente terminaría devorándolo todo de una sola vez. Entonces, obviamente, cuando mi madre me dijo que no mirara la parte de Adult Swim de la programación de Cartoon Network, me propuse mirarla todas las noches. Me había salido con la mía durante algunas noches. Todas las noches me sentaba en el suelo con el control remoto de la televisión en la mano, riéndome de cómo me salía con la mía a espaldas de mi madre. Desafortunadamente, mi diversión no duró para siempre. Diría que solo había estado escabulléndome para ver el canal durante una semana o 2 antes de que mi madre comenzara a darse cuenta. Comenzó cuando se dio cuenta de que mis diversos animales de peluche se quedaban en el suelo frente al televisor por la noche, luego comenzó a notar que yo estaba más lento que de costumbre, una gran señal que indicaba que no había estado durmiendo. Pero, el colmo fue cuando finalmente me atrapó con la cara pegada a la pantalla del televisor. No puedo recordar exactamente lo que estaba en la pantalla, pero sí recuerdo que la palabra pene se repetía una y otra vez en una frase similar a un canto. Mirando hacia atrás, ese fácilmente podría haber sido cualquier programa de Adult Swim que se haya emitido alguna vez. Quiero decir, el otro día estaba viendo un episodio de Mission Hill donde un pervertido susurró la palabra traviesa una y otra vez en un teléfono público. ¿Quién sabe? Quizás eso es lo que estaba viendo entonces. De todos modos, nada de eso importa ahora. Realmente, no me importaba entonces. Todo lo que me importaba entonces era que me habían pillado haciendo algo que tenía estrictamente prohibido no hacer. Así que hice lo que cualquier otro niño de 6 años atrapado con la mano en el tarro de galletas haría: llorar. Fácilmente podría atribuir todos los problemas de garganta que tengo hoy a esa noche. Estoy bastante seguro de que se me rompieron algunas cosas en la garganta por llorar tanto y durante tanto tiempo, suplicando el perdón de mi madre. Se mantuvo firme en su decisión, dándome una nalgada a la antigua antes de enviarme directamente a la cama. Siempre fue difícil hacer enojar a mi madre, pero una vez que lo hacías, podría ser una verdadera bruja. Bueno, al menos eso es lo que pensé entonces. De hecho, aprecio estar bien cuando lo estaba. Después de esa noche, prometí no volver a ver Adult Swim nunca más. Eso, por supuesto, fue solo uno de los muchos votos de la infancia que me hice a mí mismo. Como cuando me dolía el estómago por comer demasiado y me prometí no volver a comer pastel de chocolate. Probablemente podría haber cumplido esa promesa si los programas no se hubieran seguido reproduciendo en mi mente. Eran tan diferentes de los programas que mi mamá quería que viera. Eran atrevidos y prohibidos, algo que ansiaba incluso de niño. No solo eso, sino que todos mis amigos estaban viendo este tipo de programas en la escuela, aunque solo estábamos en primer grado. Había pasado más o menos una semana desde que me atraparon. Mi papá finalmente había venido de visita. Mis padres se divorciaron poco después de que yo naciera, así que solo podía ver a mi padre cuando él venía de visita. Era la primera vez que lo veía en casi un año, así que no podía esperar para escuchar las historias que tenía que contar.
Mi papá siempre estaba en movimiento con su trabajo, viajando por todo el país para perseguir tormentas. Nunca sabré por qué le gusta algo así. Pero, a cada uno lo suyo, supongo. De todos modos, después de escuchar lo que parecía una cantidad interminable de historias sobre tornados y otros fenómenos tormentosos, finalmente era hora de acostarme. Afortunadamente, no estaba confinado al toque de queda habitual de las 8:30 cuando mi papá estaba de visita, así que mi mamá me dejó quedarme despierto todo el tiempo que quisiera. Mi padre siempre había sido un empujón cuando se trataba de darme todo lo que quería. Creo que se sentía culpable por no poder verme nunca excepto 1 o 2 veces al año. Entonces, cuando se acercaba la 1 de la mañana, no tuvo ningún problema en quedarse despierto para ver la televisión conmigo. Me senté frente al televisor con una sonrisa en mi rostro. Sabía que mi papá me dejaría ver lo que quisiera, especialmente porque era un ávido fanático de casi todos los dibujos animados para adultos en el mercado. Incluso recuerdo usar sus camisetas de South Park, que fácilmente caían más allá de mis pies cuando tenía esa edad. A mi mamá tampoco le gustó mucho eso, pero lo atribuí todo a que era demasiado sobreprotectora. Bien, me estoy quedando sin aliento en My Life. De miniseries. Volvamos a la pista. Pregunté tan dulce y cortésmente como pude, con el mejor puchero que pude hacer, si podíamos ver un nuevo programa que encontré. Le dije el canal. No dudó en darle la vuelta, aunque estoy seguro de que sabía que no había espectáculos para niños a esa hora de la noche. Recuerdo que recibí una sacudida de los mismos sentimientos que tenía antes de que mi madre desconectara mi diversión televisiva después de horas. Sentí emoción, picardía y esa sutil sensación de miedo que siempre tenía al ver esos dibujos animados. Tienes que admitir que la mayoría de las cosas que suenan en esas alineaciones pueden asustar bastante a un niño de 6 años. Durante la pausa comercial, escuché a mi papá roncar su característico ronquido que podría usarse fácilmente en lugar de una sirena de niebla. Esto me irritó, así que me deslicé más cerca de la televisión para poder escuchar el programa. Me senté allí, viendo el programa que estaba pasando durante unos minutos. Empecé a sentir que mi emoción se desvanecía y era reemplazada por ese sentimiento de paranoia, que a menudo tenía cuando veía este tipo de programas en la televisión. Seguí mirando por encima del hombro, asegurándome de que los personajes no estuvieran allí. ¿Por qué? No sé. Yo era un niño sensible y las estupideces me asustaban. Recuerdo que la pantalla se cortó del programa y pasó a una pantalla negra, lo cual era bastante normal para Adult Swim, ya que generalmente comenzaban los comerciales de esta manera y tenían muchos comerciales en los que se mostraba el logotipo del canal en una pantalla negra. Esto siempre hacía que mi corazón se detuviera un poco. Odiaba la sensación de quietud y el silencio de esos comerciales cuando era niño, siempre me hizo sentir incómodo. Por alguna razón, el sentimiento fue un poco más intenso esta vez. Nada que me haga salir corriendo de la habitación, todavía. Estaba sentado en el silencio con ese sentimiento que se hacía más fuerte cada segundo que el logo no aparecía. Me di cuenta de que estaba tardando más de lo habitual, como si la estación se hubiera quedado en el aire. La pantalla se sacudió en ese punto, lo que pensé que era una señal de que iba a aparecer el logotipo. De hecho, apareció un logotipo, pero no era el logotipo que esperaba de las veces anteriores que había visto el canal. Era un logotipo simple, desplazado sobre el centro de la pantalla con líneas blancas. No era demasiado elegante, pero la limpieza y la nitidez de las líneas definitivamente lo compensaban. Al principio, era difícil saber cuál era el logotipo, ya que parecía ser un montón de líneas entrecruzadas dentro de una caja gruesa, se parecía mucho al logotipo de National Geographic si hubiera borrado todo su color. A medida que el logotipo comenzó a desvanecerse en el negro, el sonido que normalmente se escucha antes de la mayoría de las películas de los años 90, creo que son los efectos de sonido THX, retumbó. Me sorprendió que no despertara a mi papá. Ahora presentamos nuestra presentación principal. Un hombre retumbó, sonando mucho como la persona que narra sobre películas en el cine. Ya sabes, el hombre que te dice que apagues tu teléfono celular y compres montones de palomitas de maíz y dulces. Al instante, me sentí muchísimo mejor. Supuse que así era como Adult Swim presentaba sus películas. Y después de un día de ver nada más que Disney, estaba emocionado de ver los programas y películas que todos mis amigos de primer grado podían ver. Lo único en lo que podía pensar era en presumir con mis amigos que había visto una película para adultos en el canal prohibido no confundir con porno, muchachos. La película comenzó con pequeñas gotas cayendo de un cielo oscuro.
En la mezcla de la lluvia translúcida había gotitas de color escarlata, que se suponía que eran sangre, aunque se parecía mucho más a la pintura que se empaqueta en esos viejos números de pintura. Por otra parte, no se puede esperar mucho más que eso de una película de Adult Swim de bajo presupuesto. Además, la sangre no era exactamente rara entre sus programas. Era solo otra razón por la que mi mamá no me permitía ver la estación. Tras el chaparrón de lluvia y sangre, se pudo ver a uno de los personajes principales a vista de pájaro. Su cabello era de un rico y vibrante color púrpura, sin embargo, el color se estaba desvaneciendo. La lluvia parecía estar lavándolo, ya que podías ver claramente gotas moradas deslizándose por el cuerpo del personaje. La escena muestra un primer plano del rostro del personaje. Era un personaje de dibujos animados de una mujer joven. Sus ojos no eran más que rendijas negras, parecidas a un enchufe eléctrico. En realidad, ella misma parecía un enorme tomacorriente, que era transportado por diminutos palos a modo de piernas y brazos. Imagínense las piernas y los brazos del episodio Frankendoodle de Bob Esponja. Esa es la mejor manera que sé cómo describirlo. Su lamentable excusa para un brazo levantado hacia arriba, la cámara recorriendo el tramo del palo, haciendo zoom hacia arriba hasta que se podía ver una ventana de cristal. Por alguna razón, su reflejo no estaba presente en el espejo, pero cuando era niño no pensaba mucho. Quizás si hubiera prestado atención a ese detalle, me habría desconcertado más de lo que lo hizo. Si bien me sentí un poco asustado por los ángulos de cámara nítidos, los diseños de personajes demasiado simplificados y la espeluznante música de piano de fondo, todavía estaba decidido a ver la película en su totalidad. No quería enfrentar otro día de escuela en el que me llamaran niño de mamá y pollo porque no había estado viendo cosas que estaban muy fuera de mi rango de edad. La música de piano parecía provenir de uno de esos viejos tocadiscos rotos. De hecho, lo fue. A medida que la cámara se acercó a la ventana, comenzó a desvanecerse constantemente en el cristal. No mostraba el contenido de la habitación detrás de la ventana. En realidad estaba mostrando el interior del vaso. Una vez dentro de la ventana, se podía ver un personaje con sobrepeso, dibujado de manera muy diferente al outlet femenino. Casi se parecía a Papá Noel, con un largo bigote blanco que sobresalía de su labio superior y se rizaba en las puntas, mejillas rojas y rosadas que parecían como si te quemaran la mano si las tocabas, unos ojos azul bebé centelleantes que brillaban como si estaban hechos de vidrio ellos mismos. Este dibujo detallado de una estafa de Santa estaba junto a una mesa que estaba considerablemente fuera de proporción para él. Sentado sobre la mesa había un viejo tocadiscos. La base estaba hecha de hermosos bloques de madera, detallada con pequeños trozos de oro. El hombre giró la pequeña manivela en el costado de la caja, creando esa música que envió escalofríos directamente a través de mis huesos. A los 6 años, estaba acostumbrado a cosas como Mary Had a Little Lamb, no el tipo de música que se tocaba en los funerales. Gira la manivela. Gira la manivela. De repente farfulló cuando la cámara se acercó a su mano girando la manivela. Los movimientos eran agonizantemente lentos, obligándome a sentir realmente la quietud del momento. Gira la manivela. Gira la manivela. Empezaba a sentirme menos emocionado y más ansioso. Me tomé un momento para deslizarme más cerca del sofá, donde mi papá estaba profundamente dormido, completamente ajeno al contenido de la televisión. Mientras me deslizaba, se escuchó un largo crujido. Se prolongó durante lo que pareció toda una vida, haciéndose más y más fuerte a medida que continuaba. Volví a mirar la pantalla cuando el sonido me llamó la atención. La manivela que giraba el personaje sin nombre se apretaba más y más, tensando la hermosa base de madera. La base comenzó a revelar pequeñas grietas cuando la manivela giró. Las grietas se hicieron más grandes, el sonido se hizo más fuerte y la manivela se debilitó. Gira la manivela. Gira la manivela. El hombre alegre gritó con una voz espeluznante y alegre. Solo podía suponer que tenía una sonrisa en su rostro, pero lo único que mostraba la cámara era que el tocadiscos colapsaba lentamente sobre sí mismo. Gira la manivela. Gira la manivela. Mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Recuerdo cómo los ruidos fuertes siempre me molestaban cuando era más joven. Yo era un niño raro, ni el silencio ni el ruido me agradaban. Si fuera demasiado silencioso, estaría asustado. Si fuera demasiado ruidoso, estaría igualmente asustado. Desafortunadamente para mí, esta película ya había manipulado esos dos miedos de la infancia. Mis ojos llorosos se abrieron como platos cuando tuvo lugar la siguiente escena de la película. El hermoso tocadiscos finalmente se apagó, la manivela se rompió en la mano del hombre alegre.
Los pedazos restantes del tocadiscos comenzaron a arrojar una violenta cantidad de humo, que sorprendentemente solo flotaba alrededor del tocadiscos, dejando intacto cada centímetro de la habitación. Ya no debo girar la manivela, susurró el hombre, la cámara enfocando su rostro, y solo su rostro. Sus mejillas color cereza se estaban poniendo pálidas y sus ojos brillantes comenzaron a perder su brillo. De repente, esos ojos azules que alguna vez fueron brillantes se hicieron añicos, fragmentos de vidrio cayeron al suelo. Me sorprendió que no se estrellaran contra la pantalla. Simplemente cayeron de las cuencas de los ojos del hombre, luego pensé que la lluvia al comienzo de la película en realidad había sido el vidrio que caía de su rostro. La chica solitaria finalmente se ha hundido. La pantalla se cortó en un momento abrupto de oscuridad, pero solo lo suficiente para desvanecerse en la siguiente escena. Había otra vista de pájaro de la calle por donde el personaje femenino había estado caminando al comienzo de la película. Había fragmentos de vidrio cubriendo completamente la calle de abajo. Todo lo que se podía ver eran los techos de algunos de los edificios, que estaban todos teñidos con un tono carmesí muy oxidado, debido a la enorme cantidad de vidrios rotos. La cámara comenzó a bajar la vista, acercándose y mostrando fotogramas cortados entrecortadamente, cada uno más cerca del desastre que el anterior. Cuando se presentó el último cuadro, pude ver al personaje de salida desde el principio, yaciendo inmóvil en medio del mar cristalino. Los fragmentos que rodean su cuerpo eran de un tono púrpura pálido, obviamente causados por el color que se había drenado por completo de su cabello. En este punto, estaba llorando a mares. Puede que fuera joven, pero sabía cómo era una persona muerta. Sabía con certeza que esa chica estaba muerta. Nadie podría sobrevivir siendo arrojado por una cantidad tan enorme de vidrio como esa. La escena cambió en ese momento, mostrando un primer plano de un reloj de arena. La cámara se alejaba lenta y suavemente del reloj de arena, que tenía granos de arena deslizándose a través de su sección media. Me recordó un poco a esa telenovela Days of Our Lives. Estoy seguro de que los adictos a las telenovelas saben de lo que estoy hablando, solo que era mucho más sombría y contra un fondo sin color. Ella está perfectamente bien. Ahora no te preocupes. Gracias por ver mi programa, niños, pero aún no están fuera del infierno. En ese momento, dejé escapar un grito tal que todavía me dolía la garganta al día siguiente. El grito fue tan agudo que incluso obligó a mi padre a despertarse de golpe. Se incorporó para ver cómo estaba, moviendo accidentalmente su codo sobre el control remoto de la televisión, lo que provocó que el canal cambiara. Lo que vi cuando el canal cambió me confundió aún más de lo que ya estaba. El logotipo de Adult Swim apareció en la pantalla y comenzó el siguiente espectáculo. Era como si la televisión no hubiera estado en Cartoon Network en toda la noche. Mi papá se disculpó por cambiar accidentalmente el canal, presionando el botón de recuperación en el control remoto. Estaba demasiado ocupado sollozando de miedo para detenerlo. Cuando el canal finalmente regresó a la estación que transmitió esa supuesta película, apareció un mensaje en la pantalla. Programación no autorizada. Confirma que estás suscrito al canal o desconecta el receptor para resolver el problema. Si continúa viendo este error, comuníquese con su proveedor de cable. Nos disculpamos por cualquier inconveniente. Aparentemente, el canal era una especie de red de películas nocturnas, exclusiva para espectadores suscritos, pero eso no explicaba cómo pude ver una película completa en un canal no autorizado. ¿Cómo llegó a ese canal? No tengo ni idea. Supongo que es posible que mi papá haya golpeado el control remoto mientras dormía, pero creo que me habría dado cuenta de que el canal cambiaba. En cambio, solo noté que un programa de Adult Swim salía para comerciales y luego regresaba con esa horrible película. Dormí en la cama de mi mamá esa noche, tratando de bloquear las imágenes de la tira de película de mi mente. A la mañana siguiente pude escuchar a mi mamá discutiendo en voz alta sobre no dejarme ver la televisión a altas horas de la noche con mi papá. Mirando hacia atrás en esa noche hoy en día, la película no fue ni la mitad de mala que la mayoría de los animes, programas de crímenes, dibujos animados retorcidos y cómics morbosos a los que me expongo. Supongo que solo estaba siendo tonto e infantil, pero todos los niños tienen experiencias horribles que ni siquiera los harían estremecerse como adultos. Aunque he visto cosas mucho peores, esa película me ha dejado una mala impresión. Quiero decir, todavía disfruto viendo Adult Swim hasta el día de hoy, y ahora puedo hacerlo sin meterme en problemas, pero definitivamente estoy en alerta máxima por cualquier cosa demasiado sospechosa. No solo con Adult Swim, sino también con proyecciones de películas nocturnas.
No tengo ningún interés en volver a ver esa película, pero tengo curiosidad acerca de su título. Me gustaría saber el nombre para poder investigar cualquier parte de la película que me haya perdido y posiblemente descubrir al actor de voz detrás de ese hombre demoníaco parecido a... Todo padre quiere lo mejor para su hijo. Mi hija Lily era fanática de un programa de Cartoon Network llamado Powerpuff Girls. Recuerdo una sonrisa que solía curvarse en mi rostro mientras la veía jugar. Cómo solía correr por su habitación, con los brazos extendidos, imitando el sonido del viento. Era consciente de lo violento que era el espectáculo, pero sabía que mi amada era inteligente y sabía que no debía tomarse un espectáculo así tan en serio como parte de sus propias acciones. Una vez más, yo era padre y tenía que asegurarme de que ella estuviera buscando a las personas adecuadas, o cosas para el caso. Fue en 2002 y su cumpleaños no estaba muy lejos, y realmente quería darle algo que no pudiera olvidar jamás. Un verdadero tesoro, algo que ella no esperaría. Entonces, llevé mi curiosidad por el espectáculo a Amazon con eBay. Los resultados de la búsqueda parecían prometedores. Allí, había un tesoro de tesoros para niños, pero la mayoría de los productos parecían valiosos coleccionables o eran peluches. Honestamente, ya tiene suficiente de esas cosas. Entonces me encontré con la imagen de una caja de DVD. La carcasa tenía este maravilloso efecto de lámpara de lava en negro y azul, con la mitad de la cabeza de Bubble asomándose desde la parte inferior de la carcasa con los ojos mirando hacia afuera. En la parte superior, el logotipo tradicional de las chicas superpoderosas en rosa y negro con letras en negrita. Incluso se parece a la carátula de una lámpara de lava con el tema de PPG Blossom. Lo más extraño es que había un texto en japonés que simplemente no podía leer. Lo traduje y decía, Evil Spirit, espíritu maligno, extraño, pero tenía curiosidad. Y debido a que era japonés, debía enviarse desde Japón, lo que significa que el envío demoraría un tiempo. Así que le envié un correo electrónico a la persona que lo vendía, no sé el nombre, quien respondió, simplemente no hay nada como eso, sin firma. Solo vendiéndolo por 10 libras en total, incluido el envío, aproveché la oportunidad para comprarlo. Pero hice bien en comprobarlo antes de dárselo a mi Lily. Después de todo, solo quiero lo mejor para ella. Cuando llegó, escondí el paquete en la sala hasta altas horas de la noche, cuando mi niña se había quedado dormida. Bajé a la sala de estar, me preparé un poco de té, abrí mi computadora portátil y saqué el paquete. Tal como apareció en la página de eBay, sin detalles, solo las imágenes. Ni siquiera un código de barras o indicio de crédito. La cubierta era de plástico brillante y cuando la abrí, vi un DVD con la misma descripción de las imágenes, de la mitad de la cabeza de Bubbles asomándose por la parte inferior y el dibujo de burbujas y el logotipo de PPG son suaves y el DVD tiene forma de óvalo. Lo que me tomó por sorpresa más que nada fue la certificación. Por alguna extraña razón, aunque lo había recibido de Japón, tenía una certificación BBFC de 18. ¿18? Bueno, de ninguna manera le voy a mostrar esto a mi Lily. Revisé la cuenta en eBay, pero la cuenta del vendedor había sido eliminada. Desaparecido. Estaba atascado con esta cosa. Maldición. Con respecto a mis propios pensamientos sobre el programa, sentí que era mi obligación juzgar esto por mí mismo. ¿Cómo se suponía que iba a deshacerme de él sin saber nada al respecto? Bueno, el vendedor lo hizo y fue por mi furiosa curiosidad, debería haberle comprado un peluche. Todavía estaba desconcertado por cómo se las arregló para que me dieran lo que parecía un título japonés de Japón, pero fue fabricado en el Reino Unido. Si lo certificaran, seguramente habría más copias disponibles, ¿no? Concluí mi propia reflexión asumiendo que era un producto único, que solo había una copia única y que tal vez se envió a Japón como una forma de regalo especial para quien sea. El propio vendedor tal vez. Puse el disco en mi computadora portátil. Conecté los auriculares y observé cómo se configuraba solo. En la pantalla de título, elijo la segunda parte. Apareció con una pantalla de inicio desnuda, solo en negro y las letras blancas Bubbles PT. Segundo. De repente, la pantalla parpadeó en blanco, solo un segundo de marco, lo que me inquietó un poco.
Juré que había visto algo en ese único cuadro blanco, pero se parecía un poco a lo que Lily había visto en un episodio el otro día en el que el jardín de infancia de Poke y Oax rodea a Bombón mientras ella tiene una pesadilla. No sé de qué se trataba el episodio, pero me dio un poco de escalofríos y creo que se llama Power Noia. No recuerdo muy bien su nombre, Utonio o algo así. Me di cuenta de que estaba completamente en silencio, verifiqué mi volumen, pero era un nivel considerable. No tenía ningún deseo de tenerlo más alto. Parecía completamente retirado de su entorno, mientras miraba la luna que colgaba allí. Luego procedió a caminar hacia la casa y se sentó en una silla frente al fuego. Todo en él era completamente negro, enfocándose en él. Algo subliminal, como un fallo, un cuadro parpadeó de una imagen de burbuja. Parecía enfurecida, un rojo oscuro rodeaba sus pupilas. De vuelta en la pantalla, el profesor parecía angustiado, mientras la cámara se levantaba de detrás del parpadeo del fuego para verlo, solo en la oscuridad en su silla. La animación se veía, algo espectacular, cómo se enfocaba en su respiración agitada. El tono de color en su rostro era, casi real. Podías ver el parpadeo de las luces y la ola de la sombra alrededor de su rostro. Estaba inclinado hacia adelante, abrazándose a sí mismo, luciendo asustado. Su respiración era todo lo que podía escuchar en los auriculares. ¿Qué está pasando? Me sobresalté por el fuerte crujido en la sala de estar, de la puerta que se abría lentamente a mi lado. Esperaba que no fuera Lily, por miedo a estropearle esto, pero para empezar, por eso estaba viendo esto, si era adecuado. Con la forma en que estaba la atmósfera ahora, no tenía ningún deseo de entregarle esto en absoluto. Sentí la corriente y me relajé un poco, maldiciendo por lo bajo. ¿Por qué había ido y apagado las luces? Tenía un poco de miedo de moverme. Volví a mirar y Utonio se giró para mirar hacia las escaleras, jadeando, escuchando el crujido de la puerta del dormitorio de las niñas. Al ver la similitud de lo que acaba de suceder, intenté reírme un poco. Para calmarme me di cuenta. Extendí la mano y empujé la puerta para cerrarla y tomé mi té para beber, cuando noté que se había enfriado como una piedra y tan rápido. Mirando hacia atrás a la pantalla, los ojos de Utonio estaban saltones, enrojecidos a los lados, sus pupilas grandes, tragando el blanco. Sentí que comencé a entender por qué el DVD no fue lanzado para obtener más copias. Puede haber sido un experimento para un episodio que no se emitió. Tal vez fue un proyecto paralelo o se comercializó para fanáticos mayores. Eso quizás tenía sentido, pero este era un espectáculo diseñado para chicas jóvenes. El profesor se había levantado de su asiento y muy lentamente comenzó a caminar hacia las escaleras. El ángulo se disparó sobre su hombro para que sintiera que estaba caminando con él. Las escaleras parecían tan distantes, como a millas de distancia. A cada paso que daba, las escaleras parecían alejarse de él, volviendo a la oscuridad. Una figura débil cruzó la pantalla frente a él y se congeló. Yo también. Se dio la vuelta para mirar a la cámara, mirando de lado a lado, empapado de sudor. Una risita burbujeante resonó débilmente y luego desapareció. A regañadientes, subió las escaleras. Cuando llegó a la cima, fue a agarrar la manija del baño de las niñas, cuando notó algo al otro lado del pasillo. Al final, al acecho, había una forma baja y negra, de pie y frente a él. Pasaron varios segundos con inquietud, hasta que pareció avanzar, deslizándose en la oscuridad. La respiración del profesor se captó de nuevo en mis auriculares y me rasqué un poco los lados de la cara mientras miraba. ¿Qué era esto? ¿Qué mierda fue esto? Una calidez audaz se aferró a mi hombro y sentí el aliento de alguien en mi oído, con las palabras Asobu murmurando suavemente de un par de labios. Grité, deslizándome a ciegas en la oscuridad y encendí la luz para no encontrar nada. Absolutamente nada. Me di cuenta de lo ruidoso que estaba y sentí la tentación de buscar a Lily arriba en caso de que la hubiera despertado. Presioné detener y escuché por ella. Ni un solo sonido. Sentí la necesidad de apagar el DVD, pero me sentí enganchado. Tal vez esta era una versión destinada a adultos, si es así, tal vez algún día, cuando Lily sea lo suficientemente mayor, no. No, ¿qué estás diciendo? No puedes darle esto a tu hija. Presioné play y descubrí que la figura oscura estaba a solo unos centímetros de Utonio. Lo miró, con una cara redonda y gris y sin ojos. Se estiró para abrir la boca lentamente, con una fuerte inhalación. Mientras lo hacía, su tono alto descendió a un zumbido largo y profundo, alcanzando un tono que no creo que pueda ser alcanzado por ninguna voz o instrumento.
La pantalla se deformó y se retorció sobre sí misma lentamente, mientras invertía su tono para volverse repentinamente alto, como una sirena. El ruido blanco sonó por un breve momento y luego la figura parpadeó fuera de la vista, recurriendo al formato fijo estándar nuevamente. Utonio miró a su alrededor, presa del pánico, para ver si se movía. ¿Dónde había ido? ¿Se le había escapado la realidad? ¿Se lo estaba imaginando? ¿Me lo estaba imaginando? Se giró para mirar a la cámara y la pantalla mostró un primer plano de la cara de la criatura chillando con fuerza. Saltando, bajé el volumen, completamente conmocionado. Hubo otro cuadro único que brilló por un segundo. Rebobiné el DVD y lo detuve. Eran sus hermanas, de pie una al lado de la otra, todas vestidas de gris y con la ropa de cama desgarrada como si se estuvieran pudriendo, con sonrisas talladas en sus rostros. Utonio irrumpió en la habitación de las niñas y descubrió que las dos dormían profundamente y con seguridad. Bellota, bombón, pero no burbuja, algo a lo que se había acostumbrado ahora. Se puso de rodillas al llegar al lado de la cama, observándolos dormir. Sonrió, acariciando el cabello de Bellota. Volviendo a ponerse de pie, miró hacia el final de la cama junto a las ventanas, donde la querida rubia debería haber descansado. Una forma completamente blanca se elevó lentamente desde el final, con los ojos oscurecidos y la boca desgarrada, gritando. La pantalla se puso en negro abruptamente, cortando el sonido y se encendieron los créditos. Fue terminado. Me senté en un silencio atónito por un segundo antes de expulsarlo. Simplemente no sabía qué hacer. ¿Qué podría hacer con eso? Todavía quedaba el otro episodio por ver. No hay posibilidades. No quería arriesgarme a que una persona inocente tropezara con esto. Reproduje el episodio primera parte, temblando por la mirada que Bubbles me dio en la tapa del estuche y tiré el estuche. Este comenzó como de costumbre, sonó el tema de PPG japonés y sentí que mi corazón se calmó un poco. Se anunció el título Bubbles PT. 1, pero sin créditos. Luego apareció otra tarjeta de pantalla negra con letras japonesas y luego entre paréntesis play. Una fuerte estática y una colección de ecos, con un sonido industrial, como grabado en una fábrica, emergieron antes de que la pantalla se oscureciera nuevamente. Utonio estaba en su laboratorio y parecía que estaba planeando otro brebaje. Las chicas emergieron detrás de él y lo observaron mientras tomaba la sustancia X y vertía todo el contenido en la mezcla, con una expresión severa y determinada en su rostro. Las chicas, asustadas, mantuvieron la distancia mientras la olla gruñía y salía humo de la mezcla. Utonio retrocedió, desconcertado, antes de que burbuja volara hacia la colaboración de colores apagados de la suciedad en la olla. El humo, en un movimiento ondulante y arremolinado, pasó por su rostro e invadió sus labios hasta su garganta, por lo que lo inhaló mientras flotaba. En un estado fijo de perplejidad, comenzó a temblar. La luz de la sala se apagó, haciéndome saltar. Miré a mi alrededor, deteniendo el DVD por un momento. Tenía que asegurarme. Parpadearon numerosos cuadros extraños en sus contracciones, en algunos lugares, simplemente diferente a todo lo que había visto, la mayoría de las imágenes eran de los villanos, mostrados de una manera realista, en los que las chicas peleaban ocasionalmente. Las series como Mojo Jojo, El y Peludito, por lo que sé. Algunos parecían mutilados, trastornados o, sorprendentemente, muertos. Simplemente no hay nada como eso. Se volvió a silenciar y hubo estática en la pantalla hasta que volvió a parpadear a Bubbles, mirando la pantalla con ojos rojos, su color cambió a gris. La banda sonora comenzó de nuevo al revés. Ella salió disparada a través del techo. Las chicas no la siguieron, sino que se quedaron mirando el agujero que había hecho en el techo. Yo, nunca olvidaré esto. La siguiente toma fue de la maestra, la señorita Keane, en el salón de clases en el escritorio. Miró hacia la puerta por la que Bubbles había entrado, mientras la miraba con los dientes al descubierto. Se arrojó a la pantalla, con un grito agudo, sorprendiéndome de nuevo, antes de que sonara estática y cambiara a 3 segmentos de acción en vivo. El primero fue difícil de distinguir. Varias líneas ondulantes corrieron por el video mientras se reproducía. La grabación fue entrecortada y el audio bastante débil. Mostraba a un hombre, vestido formalmente, acercándose a la persona que sostenía la cámara. Fue sostenido en la mano y sacudido en algunos lugares. Toda la conversación fue en japonés y el hombre mantuvo una sonrisa anormalmente grande y estirada en todo momento. Sus ojos contenían codicia e indicación de odio, dirigidos hacia la cámara. A juzgar por los alrededores, parecía una habitación con ventanas de vidrio. Fruncí el ceño un poco, desconcertado.
Recurrió al segundo, con estática durante una fracción de segundo, luego regresó con una imagen clara, un audio claro de una niña sosteniendo exactamente el mismo DVD que yo tenía. La imagen de Bubbles me miró fijamente, mientras la niña se ponía de pie, sonriendo orgullosamente ante ese espécimen único en sus manos. Japoneses, gritó de ella, mientras se paraba frente a la cámara, señalando a Bubbles. Y el fondo parecía un dormitorio de aspecto exuberante. Volvió a estar borroso, ruidoso por estática. La emoción de todo esto se desgarró de repente y me encontré agarrando el material de mi silla. Se hablaba japonés con fluidez, apurado y con un tono de pánico, mientras las sacudidas y los movimientos de la cámara se detenían en el tercer y último segmento, mientras se enfocaba en un salón de clases con niños japoneses, llorando y sollozando mientras trepaban a la esquina de una habitación, desesperación y horror flotando en el sonido y la sensación de todo. Mi corazón latía como un martillo neumático, especialmente cuando escuché el lloriqueo del camarógrafo. Estaba temblando. Una pequeña figura estaba parada en el otro extremo de la habitación, vestida con una túnica gris, escondiéndose de la vista. El camarógrafo llamó a alguien, antes de que una salpicadura roja golpeara la lente. El hombre bramó, expresando dolor y sollozando más, los niños gritaron y el foco murió, mientras la cámara se movía de un lado a otro por el pasillo, indicando al hombre corriendo, los niños siguiéndolo detrás con gritos desgarradores. Más sangre golpeó la lente antes de que recurriera a la estática y la caricatura regresara a la pantalla. Me di cuenta de algo cuando lo vi. El camarógrafo, el que lo graba. Un momento estaba fijando su grabación cerca de un espejo, donde estaba la criatura. Fue él. El que me vendió el DVD. Lo sabía por su imagen en la cuenta. Oh, Dios, me quedé boquiabierto. No había sido solo una intrusión de secuencias aleatorias de la vida real. Fue una advertencia. Silencio una vez más, la cámara se tambaleaba de una multitud de personas, mirando fijamente el cuerpo gris destrozado y sin vida de Burbuja. Bombón estaba agachada, mirando con tristeza el cadáver de su hermana. Bellota estaba al lado de Utonio, consolándolo mientras sollozaba. Black comenzó a comer en la pantalla hasta que no quedó nada. Se desvaneció en la siguiente toma, de Burbuja marchando lentamente hacia la cámara, con los ojos rojos y enojado. La respiración pesada, como si estuviera luchando, inundó los auriculares, haciéndose gradualmente más y más fuerte, mientras la pared detrás de ella se desplazaba lentamente. De repente, me encontré de nuevo en la pantalla de título. Silencioso. Se terminó. Abrumado por la conmoción, no pude encontrarme para moverme. Después de un minuto, tomé mis auriculares y me los quité de los oídos. Recogí el DVD de la computadora portátil y lo volví a colocar en el estuche. Tenía que deshacerme de él, ni siquiera podía creer lo que acababa de ver. Subiendo a mi habitación, luego de apagar la luz, escuché un sutil siseo, como un susurro, dirigido desde el otro lado del pasillo. Tengo la piel de gallina. Mi piel se erizó y mis ojos se lanzaron de un lado a otro a lo largo del pasillo. Llegué al último escalón y me encontré mirando a una forma baja, negra parecida a PGG desde el final del pasillo. Soltó una risita leve y corrí a mi propia habitación, cerrando la puerta de un portazo. Mi corazón estaba atrapado en mi garganta. No podía respirar, no podía pensar. Llamó a mi puerta y casi grité. Mordiéndome el labio, agarrando mi propia piel, abrí la puerta de un tirón para encontrar a una chica superpoderosa. Sus ojos estaban rojos cuando ella graznó. Hola, después me desperté. Estaba aterrado. Gracias a Dios fue un sueño, dije con calma. Bajé las escaleras y miré dentro del paquete, y había un peluche de Bubbles. Ese embaucador. Dije molesto. Y volví a vivir normalmente. Así que la próxima vez, si su hijo o hija... Entonces, ¿qué les pareció? Pues si te soy sincera, el primero parecía una especie de anécdota de esas contadas en post como Reddit o Facebook. El segundo en verdad tenía el típico cliché del personaje saliendo al mundo real, aunque, el final en sí es un tanto curioso. Sí, el hecho de que todo fue un sueño creado a partir de los delirios del padre, en verdad le dio un aire diferente a la historia. Tenés razón en eso, la historia no pierde la esencia de un padre que solo busca lo mejor para su hija. Aunque me siento un poco mal por él, terminaron estafándolo con un peluche cuando su hija ya tenía bastante de esos XD. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿quién diría que logré editar esto en un solo día? Jaja.
Bueno gente, yo me despido, lo siento si las historias no eran tan buenas, pero les prometo que la segunda parte tendrá una creepypasta que sí valdrá la pena. Denle like, suscríbanse para más vídeos, y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos. Que tengan un feliz Halloween.